vamos a ver cómo deportistas, por ejemplo, deportistas de élite, deportistas que después de tener hasta una fractura, hasta tener un desgarro completo de ligamentos, hasta tener una ruptura de meniscos, ya con el advenimiento de la tecnología, las células madre, el plasma rico en plaquetas, las infiltraciones de ozono, las cámaras hiperbáricas, un tratamiento proteico específico, un vendaje especializado, pueden hacer que esto regenere, que el cuerpo, con lo que tiene, pueda hacer que esto se cure más rápido. Y eso lo vemos en medicina deportiva de una manera impresionante, totalmente, ¿no es cierto? Totalmente. Impresionante. Imagínense Nadal, ¿ya? Vamos a decir, un jugador de tenis así fabuloso y todo, una ruptura de ligamentos, está jugando al mes y medio, a los 2 meses, o sea, ¿cómo es posible, no? Un jugador de fútbol, ¿cómo la gente en realidad puede hacer que su cuerpo genere los ladrillos para poder reconstruir su actividad y su capacidad física? Totalmente. En nuestro cuerpo tenemos la cura muchas veces, y eso hablamos más allá de temas holísticos, es real. Nuestro organismo genera mecanismos de defensa, y ¿cómo nos damos cuenta, no? Después de un proceso inflamatorio, sea cualquier enfermedad, viene un proceso regenerativo. Tal cual, ¿no? La inflamación no es mala, ¿no? O sea, no es mala, es parte de nuestra defensa. Exacto. La fiebre, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, todo eso tiene un mecanismo real. Ahora, cada vez más, doctor, se va desarrollando más la investigación y se va descubriendo nuevas alternativas terapéuticas que ayudan, obviamente, a la enfermedad primaria, al tratamiento primario. En este caso, a la medicina regenerativa. En el tema vascular, que es el campo que nosotros aplicamos mucho en la medicina regenerativa, tratamos de que el paciente pueda formar nuevos vasos sanguíneos. Y hablamos de una enfermedad típica, la insuficiencia arterial. La insuficiencia arterial es la obstrucción y la disminución del flujo de sangre oxigenada para que las células puedan alimentarse. Esta se tapa por cualquier factor. Hipercolesterolemia, es decir, colesterol elevado, la dieta inadecuada, la diabetes y otros factores de riesgo. Cuando aplicamos estos mecanismos terapéuticos, se van a formar nuevos vasos sanguíneos, es decir, se llama angiogénesis, y vamos a mejorar el flujo de aquella herida que no curaba, de aquel dolor, de aquel enfriamiento de ese pie que no podía dormir las noches el paciente, y muchos factores más. Es decir, nos da. ¿De dónde obtenemos? Es importante mencionándolos poco a poco, ¿no? Perfecto. Hay distintas formas de insuficiencia arterial, o sea, no llega sangre a donde debería llegar. Sangre oxigenada, me refiero. ¿Qué puede pasar? Enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes, genera problemas serios de que los vasos sanguíneos, especialmente los más distales, los que están más lejos del corazón, se hagan más chiquitos. Entonces, al ser más chiquitos, no llega a tu dedo gordo del pie. O sea, es lo más alejado que tenemos, vamos a decir, el dedo gordo del pie o los pies, ¿no es cierto? Ya. Entonces, los vasos se hacen tan chiquitos que la sangre no fluye y no lleva su oxígeno a donde tiene que llevarlo. Y el otro problema viene más bien por obstrucción. Obstrucción que depende de el colesterol bueno, malo, el colesterol que se acumula alrededor de los vasos sanguíneos y que impide el paso de la sangre para que no se irrigue lo de más adelante. Entonces tenemos básicamente 2 mecanismos. Uno que depende de una enfermedad arterial que es producto en la inmensa mayoría de casos de la diabetes como una enfermedad prevalente en el mundo, y por otro lado la otra enfermedad prevalente en el mundo que viene a ser los problemas cardiovasculares relacionados al aumento del colesterol y del colesterol malo, aquel colesterol que obstruye. Entonces estamos viendo que hay cosas, pero ambas
Ambas de estas razones, estas dos razones, tienen solución si es que uno aplica las medidas preventivas para que esto no suceda. Una diabetes controlada no produce esto. Exactamente. Y una dislipidemia controlada tampoco. Entonces es un tema preventivo y es un tema de saber qué es lo que uno debe hacer antes que se produzcan estos problemas que a la larga generan insuficiencia arterial. Hoy tenemos en estos mecanismos, aparte el plasma rico en plaquetas, que se aplica generalmente a nivel de la piel para ayudar a mejorar en diferentes factores. Cada especialidad maneja muy bien su tecnología en el campo. El campo nuestro, doctor, de la parte vascular, utilizamos mucho las células madres extraídas de la grasa o el tejido adiposo del paciente. Hay una fracción que llamamos nosotros la fracción estromal, que es una fracción muy pequeña. Se prepara y se aplica directamente en la lesión. Se hace un centrifugado, ¿no? O sea, tú separas suero, ¿no es cierto? Viene a ser suero sangre, pero hay una parte especial que es riquísima en este tipo de células. Son pequeñas células que están entre pequeños capilares y al extraerlas, a centrifugarlas, el peso molecular, es decir, el peso de estas células va a ceder y obviamente ahí es donde nosotros vamos a extraer. Esa aplicación nosotros la vamos a colocar directamente en esa herida incurable, esa úlcera, esa lesión necrótica que no tiene oxígeno, se las vamos a colocar directamente, tanto en la periferia como directamente en el lecho de la herida. Cada vez más estamos haciendo salvataje y disminuir las amputaciones de los pacientes. Mire, qué importante es eso. ¿Dónde más lo aplicamos? En todo el trayecto de la red vascular. Nosotros tenemos un camino que se llama el paquete vasculonervioso. Toda la cara interna hasta el tobillo se encuentra este paquete, donde pasan las arterias, donde pasan las venas y también los nerviositos. Cuando empezamos a aplicar directamente esta fracción estromal, que es la célula madre extraída del tejido adiposo, van a generar nuevos vasos sanguíneos. Y esto está dado a través de trabajos científicos. Quien creó, y voy a dejar el nombre, es el doctor Mauco Aurelio Peñón. Es un brasileño que empezó a tratar con células madres extraídas del tejido adiposo directamente a las heridas totalmente incurables, de niños quemados, de pacientes con lesiones traumáticas, etc. Y nosotros empezamos a aplicarlo directamente en estas úlceras vasculares con resultados realmente muy positivos, disminuyendo la posibilidad, de isquemia, es decir, que no hay oxigenación porque se empiezan a formar nuevos vasos sanguíneos. Eso es la neovascularización, ¿no es cierto? Incluso hay medicina para el cáncer que impide la vascularización nueva hacia el tumor, pero también se ha desarrollado la revascularización para esas zonas en las cuales se necesita el oxígeno para que llegue. Exacto. Y otra de las cosas, si no llega el oxígeno y no llega la sangre, no llegan los antibióticos y las medicinas que uno toma. Totalmente. ¿No es cierto? Y esto es una noticia muy alentadora para aquellas personas que sufren de muchos años con heridas incurables. No solamente el tema arterial, el paciente diabético, sino también el paciente con úlcera varicosa, con úlcera venosa, que es tan compleja también en su manejo. Es una gran opción, pero lo más importante, doctor Borda, que es autólogo. O sea, no necesitas tanta medicina sofisticada externa cuando la solución lo tienes en tu propio cuerpo. Y si es autólogo, por lo tanto, puedo decirlo, es económico. Claro que sí. Entonces, es importante saber por qué. No recurres a un banco ¿no sé? Así es. Porque lo puedes obtener de ti mismo y en el mismo procedimiento, tengo entendido. Totalmente, ¿no? Ahora se está aplicando, yo lo hablo en mi especialidad, no entro a otras especialidades, pero sí sabemos que en traumatología, en neurología, en ginecología y en muchas especialidades se está aplicando este tipo de células adiposas con resultados realmente alentadores. Y la respuesta principalmente que estas características, doctor Borda, nos dan la posibilidad de poder ayudar a muchísimas personas.
Se habla de reingeniería, de ingeniería celular, etcétera, pero esta opción es totalmente sencilla. Obviamente el paciente tiene que tener ciertas características, ¿no? Por ejemplo, la primera, que no haya infección. La segunda, que no haya anemia. La tercera, que el paciente esté en una hemostasia, es decir, que tenga todos sus mecanismos, su hemograma en estado normal o seminormal para que el paciente pueda ser aceptado en estos procedimientos. De acuerdo. Todos los casos son individuales, queridos amigos. Acá no se puede generalizar, pero es una corriente. La medicina regenerativa es una corriente apoyada además por distintos eventos tecnológicos. Esos distintos eventos tecnológicos incluyen desde un diagnóstico súper apropiado hasta la medicina hiperbárica, por ejemplo. Claro, porque son coadyuvantes, ¿no es cierto? Y eso es tan importante porque el oxígeno a grandes presiones ayuda a que las células aceleren su multiplicación. Nuestras células, sobre todo nuestras neuronas, nuestras células más importantes de órganos vitales, necesitan oxígeno, pero cuando éstas disminuyen por diferentes mecanismos inflamatorios, enfermedades crónicas, enfermedades vasculares, cardiovasculares, obviamente tienden a disminuir su multiplicación. Y lo que llamamos nosotros, ¿no? Es como que yo veo una guerra afuera y trato de protegerme, ¿no? Se autoelimina, eso se llama apoptosis celular, es decir, cuando hay algo externo, una crisis externa, la célula cierra sus paredes, sus puertas, y para defenderse, pero también se autoelimina. Entonces lo que queremos eso es llegar más sangrecita a través de una neoangiogénesis, formación a través de este procedimiento, sumado a la cámara hiperbárica y sumado a otros procedimientos. Justo hablamos ahora, doctor, cómo es tan maravilloso nuestro cuerpo. Me encantó cuando dijo la primera frase, ¿no? Somos realmente una creación de Dios y muchas veces nosotros nos alteramos esa creación tan maravillosa que está y la solución está dentro de nosotros mismos. Y esto se puede ir utilizando porque nosotros, y como hemos empezado este tema, hablando del COVID y de las secuelas que puede traer el COVID, justamente esto se está estudiando también para la regeneración pulmonar, para la regeneración cardíaca, para cuando uno ha tenido un infarto y hay una parte muerta dentro del corazón, ¿cómo podemos revivir la parte muerta? O sea, estamos regenerando. Y eso es algo maravilloso, realmente, es el poder de revivir. Y eso es muy importante. Tú eres testigo, y además yo soy testigo, de aquellas úlceras varicosas terribles de 20, 25 años de evolución y que nunca tuvieron cura. Y todo el mundo ofrece algunas de esas cremitas milagrosas, ¿no es cierto? Y resulta que siguen pasando los años y el paciente sigue con estas úlceras necróticas, complejas, que no tienen oxígeno. Con estas terapias se recupera la vitalidad del tejido y hace que el tejido haga lo que a ti te encanta, que es la mitosis celular, ¿no es cierto? Sí. Es decir, o sea, estamos reactivando el nacimiento de las células. De nuevas células. Y a veces nosotros como cirujanos nos encontramos con algunas dificultades, el hecho que hemos puesto de todo, hemos solucionado hemodinámicamente al paciente. Lo hemos tratado, lo hemos operado, pero sin embargo la herida sigue crónica. Sí. Sigue indurativa, no cierra. Entonces encontramos una gran herramienta autóloga del propio cuerpo que va a poder coadyuvar a que haya mayor mecanismo de oxigenación y la herida se pueda en forma definitiva cerrar. Perfecto. Tenemos varias preguntas ya, Iván. Mucho gusto, por favor, muchas gracias. La primera no tiene mucho que ver con nuestra especialidad. Nos dice, ¿la artrosis de rodilla tiene cura? Hay momentos, yo te puedo comentar, hay momentos, hay artrosis grado 1, 2, 3 y 4, ¿de acuerdo? Y hay entre el 1 y el 2 tiene una forma de mejorar, probablemente 3 y 4 puedan no mejorar debido a este tipo de cosas. Para eso también existen alternativas quirúrgicas como una prótesis de rodilla, etcétera, pero cada caso es individual y hay que estudiarlo con su resonancia, su radiografía, su examen físico y una visita al médico especializado. Santiago, doctor, ¿cómo se hace la medicina regenerativa? Es un poquito multidisciplinario, no depende de un solo doctor, ¿no es cierto? Así es.
Bueno, la medicina regenerativa es el conjunto de herramientas que conlleva a que nuestras células se puedan multiplicar, acelerar los tejidos que están limitados por alguna enfermedad. Obviamente se aplica en diferentes especialidades. En el caso nuestro, que somos vasculares periféricos, lo tratamos en diferentes lesiones, como por ejemplo lesiones isquémicas, es decir, falta de oxigenación, arterias tapadas, para entendernos mejor, en problemas venosos, como en las úlceras crónicas que no cierran, y otras. Entendemos que muchas especialidades nos están aplicando, ¿no? Y en este caso, en el caso vascular, que encontramos cada vez mayor incidencia de enfermedades, es una muy buena opción para tratar la enfermedad que es un poco resistente o rebelde en su cierre. Totalmente de acuerdo. Acá, amigos, para que nos entiendan un poquito mejor, porque veo que hay varias preguntas relacionadas a eso, la medicina regenerativa no es una especialidad en sí, es una subespecialidad de las especialidades. Exacto. Entonces, cada especialidad, yo he visto medicina regenerativa a nivel de la vagina de una mujer. Exacto. ¿No? Hay medicina regenerativa a nivel de un hombro, a nivel de una rodilla, a nivel incluso de la cirugía maxilofacial. Sí. O sea, es una parte, una herramienta de toda la medicina, y los médicos especialistas tienen esta capacidad de poder desarrollar los conocimientos para recuperar tejido dañado. Y eso es muy novedoso porque tiene que ver con principios bioquímicos que hace 20 años no existían, Iván, no existían, ¿no? Exactamente. Se sospechaba, pero no se comprobaba, ¿no? O sea, ahora ya lo tenemos comprobado a través de trabajos importantísimos a nivel mundial. ¿Cómo podríamos imaginar que la grasa del paciente pueda curar? O sea, unos lo botan. Entonces dicen, bueno, lo sé, pero ahí hay mucha riqueza en células madres. Y estos mecanismos, como le expliqué, lo aplicamos, pero tratamos de aprovechar lo más que se pueda ese tejido y lo colocamos, doctor, en estas heridas crónicas como apósitos biológicos. De acuerdo. Es una cosa espectacular. Me consta. Una evolución maravillosa, y eso lo aplicamos justo en medicina creativa y es autólogo. Y hay diferentes mecanismos y formas de aplicación, y cada paciente, siempre reiteramos en este caso, la individualidad a través de los antecedentes de cada persona en su salud. De acuerdo. Esperanza, doctor, la cámara hiperbárica me puede ayudar para las varices, más que para las varices en sí, es para las consecuencias de las varices, en mi opinión. El especialista lo dirá. El oxígeno a grandes presiones hace que nuestras células puedan acelerar su multiplicación. Las varices, lamentablemente, es un problema no de irrigación, sino de drenaje. De flujo. La sangre de tubo, de cañería. Pues. Sí. ¿No? Entonces, estas sí generan consecuencias. Es decir, el dolor, la pesadez, el cansancio, el calambre son síntomas de falta de oxigenación, no por irrigación, sino por drenaje. Lo que hace la medicina regenerativa, sobre todo una consecuencia mayor que es la herida, la úlcera varicosa, es ayudar a que haya mejores vasos sanguíneos, a oxigenarse mejor y que esa herida pueda cerrar. De acuerdo. Nos están preguntando harto de artrosis. Parece que me fui por un lado, pero en realidad... Bueno, podemos explicarlo también. Podemos explicarlo. Mira, hay artritis y artrosis. Artritis, inflamación. La artrosis también produce inflamación. Pero la artrosis es desgaste. Cuando los cartílagos han ido cediendo, se ha perdido ese espacio interarticular y prácticamente está chocando hueso con hueso. Eso produce artrosis. Que la artrosis no está funcionando bien. La medicina regenerativa, ¿funciona ahí? Sí funciona. Y una de las cosas, hablando de artrosis, una de las consecuencias más comunes en una enfermedad crónica es la anquilosis, que es una parte de un problema reumático por la falta de movimiento. La persona que sufre de una herida crónica, y vamos a mencionarlo, la articulación del tobillo es fundamental para la circulación venosa. Cada movimiento de flexión o extensión, de rotación interna, externa, aducción y abducción, que solo lo hace el tobillo, cuando ésta no camina, cuando el paciente arrastra el pie, cuando no mueve porque piensa que va a ser peor,
se va a endurecer. Entonces, ¿cómo aplicamos la medicina regenerativa? Inyectamos directamente a esa cantidad de endurecimiento o fibrosis en esa cápsula articular para regenerarla, ablandarla y el paciente pueda mejorar su rango articular. Cuando hay desgaste, se aplica también intraarticular. Recordemos que el cartílago no tiene tanta irrigación y solo lo irriga el líquido sinovial. Pero cuando este cartílago se disminuye, cuando el líquido sinovial pierde su característica, empieza un roce, ¿no? Y este roce limita total. Definitivamente el traumatólogo es el que conoce más que eso que nosotros los vasculares, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y además piense que el cartílago es blanco. ¿Usted ha visto un cartílago? Blanquito, blanquito, blanquito. ¿Por qué? Porque no llegan los vasos sanguíneos, si no sería rojo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se tiene que recurrir a los tejidos circundantes para que lo alimenten. Y ahí es donde viene la medicina regenerativa. Y eso es lo que se hace en medicina deportiva de altísimo nivel. Nos siguen preguntando acerca de la artrosis de cadera, por ejemplo, en este caso Irene nos pregunta. Y yo le digo, señora, lo que se necesita es evaluar a través de una resonancia o una tomografía o una radiografía, ver el desgaste. Y hay momentos en que ya se puede considerar un poquito irrecuperable, ¿no es cierto? Ya hay que optar por cosas más agresivas, ¿no? Uno de los síntomas también comunes son los dolores de las piernas, doctor, ¿no? Y hablamos de cadera y columna. Claro. Y nosotros lo que hacemos en este tratamiento y evaluamos al paciente es hacer un diagnóstico diferencial. No todos los dolores de las piernas, por ejemplo, son producto de varices. Cuando evaluamos, hacemos la ecografía vascular y encontramos que no existe una insuficiencia. Entonces, pero yo tengo varices el paciente. Bueno, y si vamos a subir y encontramos que la columna vertebral hay una artrosis de columna. Es decir, que las paredes de los pisos entre vértebra y vértebra han disminuido se han aplastado. Y hoy eso genera obviamente una especie de estrangulamiento en los nervios que nacen hacia la columna. Dentro de la medicina regenerativa se aplica también la ozonoterapia. Ajá. Hay muchos pacientes que vienen con dolores grado 1, grado 2, hasta grado 3, y le aplicamos la ozonoterapia para disminuir su dolor dentro de la medicina regenerativa, pero el ozono es el O3, es un mecanismo que ayuda no solamente a regenerar, a calmar el dolor, y también se utiliza en casos de otros aspectos en infecciones. Se coloca alrededor de la columna. Hay muchos neurólogos y traumatólogos que ya están aplicando y fisioterapias, médicos fisioterapeutas, que colocan alrededor de la columna con el objetivo de generar un efecto astringente. Es decir, esa edema, esa hinchazón que hay con presión, lo deshidrata. El otro mecanismo es un mecanismo de regeneración. Una molécula más de oxígeno que tiene el ozono hace mayor acumulación de posibilidades de que las células puedan respirar más. Okay. Entonces, mire, cómo esta medicina regenerativa se aplica en diferentes campos y especialidades, ¿no? De acuerdo. Nos hacen una pregunta bien interesante que es un poquito más mi tema. Es de Liliana, doctor, las varices esofágicas se puede tratar de manera regenerativa. Y yo le voy a decir, varices esofágicas es un diagnóstico, además, producto de una endoscopía digestiva alta, donde se ven dilataciones venosas producto de una obstrucción a partir de un problema hepático severo. Este problema hepático severo puede estar en relación a una cicatriz del propio hígado, y esta cicatriz hepática genera que la sangre no fluya de la manera como debería fluir, generando una hipertensión venosa a nivel del esófago, lo que produce la dilatación de las venas esofágicas. Es un tema que debe tratarse a nivel de gastroenterología, un tema complejo, es un tema difícil de manejar. Yo me imagino que como biólogo también debes haber tenido, sí, podemos haber comentado serio, ¿no? Y vamos a responder un poquito, ¿no? Claro, la varices esofágica es una característica por un estrangulamiento de la vena porta. Así es. La vena porta está entrando en el hígado. El hígado se vuelve chiquitito, se fibrosa, y ese aplastamiento genera que hay una hipertensión de las venas esofágicas. Hay un tratamiento como alentador a esto, que es la aplicación directamente al hígado de células madres. El parénquima fibrótico acelera, digamos, de alguna manera su proceso, y muchos pacientes han mejorado.
Hay buenos gastroenterólogos que están aplicando estas técnicas con guía ecográfica e inducen directamente, no a la vena, sino al parénquima, es decir, al hígado directamente, aplicaciones sembrando células madres para que éstas aceleren su multiplicación. Igualmente en el páncreas, es decir, esto evoluciona pero tanto, y nos salimos de mi campo, no soy gastroenterólogo, pues el conocimiento y la lectura nos hacen mencionar estos buenos resultados. Totalmente de acuerdo, la medicina avanza, nosotros tenemos que avanzar con ella, los profesionales de salud y ustedes los pacientes, el estar informados de estas nuevas tendencias en mejoramiento de la salud real. Y esto está pasando en el mundo y son herramientas que tenemos para poder seguir avanzando en la terapéutica de nuestros pacientes. La esclerosis dérmica. ¿Se puede utilizar medicina regenerativa? Sí. Justamente es uno de los mejores, ¿no?, de cosas que he visto, ¿no? Esta es una enfermedad autoinmune, definitivamente. Sí, claro. Nuestro organismo tiene un mecanismo llamado el sistema antígeno-anticuerpo y muchas veces manda sustancias o elementos y se genera, así como las enfermedades, la vasculitis, etcétera. Sí. Entonces lo que se aplica para ese tipo de enfermedades es extraer igualmente las células del paciente y se las inocula directamente al vía endovenoso o intraarterial, y este tiene una respuesta muy importante. En el caso, por ejemplo, de la cámara hiperbárica, las lesiones mejoran extraordinariamente, y si nosotros agregamos el tratamiento de láser terapéutico, el calor va a generar el calor láser, una luz que genera neovascularización de abajo para arriba, ¿no es cierto? Esa es la maravilla, ¿no? Que se genera esa neovascularización, no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, y eso es una maravilla, y esa es muy buena pregunta, porque sí, la esclerosis dérmica es justamente una de las mejores funciones que tiene en este momento la medicina regenerativa. Totalmente. Víctor, mi esposa tiene 86 años, tiene varices a la altura de la pantorrilla y le están saliendo úlceras. La medicina regenerativa le puede ayudar, es justamente una de las mejores cosas, ¿no? Claro. Como le expliqué, me había muchos casos que grandes médicos han tratado la causa de la enfermedad, pero sin embargo la úlcera se vuelve resistente. Entonces la medicina regenerativa ayuda muchísimo por dos mecanismos. Número uno, si hay la úlcera, se coloca directamente estas células tanto alrededor de la úlcera como también dentro de la úlcera del lecho de la herida. Número dos, se aplica en el trayecto del paquete vascular para mejorar la circulación, haciendo que haya muchos más vasitos que puedan nutrir e irrigar el problema. Cuando tratamos las varices, eliminamos la causa de la dificultad, pero los efectos a veces se vuelven un poco resistentes, y es ahí donde este tipo de células nos van a ayudar muchísimo a acelerar el proceso de recuperación. Perfecto. Sandra nos dice, la ozonoterapia es buena para personas que están pasando procesos oncológicos. Yo no creo que tenga ninguna contraindicación, ¿no? No hay ninguna contraindicación, es más, se están aplicando en diferentes patologías como consecuencia de, ¿no? Lo están aplicando autohemoterapia mayor, que es la extracción de la sangre, ozonizan la sangre a través de un sistema de burbujeo y se autoinocula directamente al paciente. No tiene ningún efecto secundario demostrado totalmente, ¿no?, científicamente. En diferentes patologías se aplica, por ejemplo, doctor, en la próstata, el adenoma prostático, se están inyectando ozono alrededor de toda la próstata, de la región de la glándula prostática, y han disminuido su inflamación. Es decir, pero vuelvo a repetir, cada médico maneja su especialidad. Perfecto. Cristel, mi esposo tiene varices, están inflamadas y le duelen. ¿Qué debo hacer? Tiene que consultar a un especialista. De eso se trata. Las varices que encima tienen síntomas son ya está en un problema. Y esto no va a pasar solo, Iván. O sea, al contrario, tiende a empeorar. Esto no va a pasar solo y requiere una visita al médico especialista. ¿Por qué nos duele? ¿Por qué pesa? ¿Por qué acalambra? ¿Por qué adormece? ¿Por qué aumenta cada vez más esto? Definitivamente el factor prioritario es el O2. No hay la oxigenación necesaria. Muchas veces no por el aporte, sino por el éxtasis venoso, es decir, el estancamiento de sangre que nos sube.
Si me pongo el ejemplo, cuando la vena llamada varices se dilata, hay cambios hemodinámicos, hay cambios de la velocidad de la sangre. Cuando más ancha es la vena, menor velocidad. Cuando es normal, pasa adecuadamente. Entonces, estos síntomas se presentan porque al no haber oxígeno, las neuronas, los nerviecitos que están en la piel, llamados corpúsculos, ¿no?, van a ser sensibles a esto, y eso obviamente el paciente tome toda esa sensación. La medicina regenerativa es una gran opción para tratar la enfermedad, tanto por sus efectos secundarios como también por la enfermedad directamente. Pero primero tratar esas varices. Ahora hay muchos mecanismos: la escleroterapia, el láser, la microcirugía o minicisiones, el cambio de estilo de vida, las medias de compresión. Todo es un proceso que el paciente debe estar evaluado de forma muy personalizada. Nos escribe Amando Montestruque Amaya. Doctor, un gusto verlo, saludarlo. Alguna vez escuché en un congreso que el calostro de vaca es rico en inmunoglobulinas. Totalmente. Y en consecuencia mejora notablemente la neovascularización. ¿Es correcto esto? Totalmente. Sí. Justo el próximo jueves vamos a traer la diferencia entre la leche materna y la leche de vaca. Total. Y usted sabe muy bien que el niño al nacer, la primera secreción que tiene la mamá en la lactancia es el calostro. Y el calostro se ha comprobado que hay gran cantidad de sistemas inmunológicos que mejora totalmente la salud del niño. Así que la respuesta es sí, positiva. Por favor, un ratito. Sigue acá. Respondemos entonces, ¿no? También. Mónica, desde Tumbes, tengo 40 años, es riesgoso salir embarazada con varices. La presión negativa en el embarazo va a generar un aplastamiento de los vasos sanguíneos, llamados vasos sanguíneos retroperitoneales. Estos obviamente van a generar. Entonces, yo te recomiendo, si tienes antecedentes de varices, tus padres han tenido varices, muy posiblemente de cada 4 hijos uno lo pueda tener. Hay que prevenirla. A partir del 6º mes de embarazo debes usar sí o sí unas medias de compresión para evitar los factores secundarios. Entonces, mucho cuidado. Usar tus mediecitas, evitar estar mucho tiempo en una sola posición. Tu psicoprofilaxis, debes hacer ejercicios linfomiokinéticos, es decir, de movimiento de nuestra circulación. Hablamos la vez pasada que la importancia de manejar el talón y bajar el talón en la marcha estimula los sistemas de bomba de retorno. La respiración profunda y dinámica hace que el músculo diafragmático genere una fuerza de ascenso de nuestra circulación. Entonces, todo eso es importante, no lo dudes, vas a estar bien. Doctor, una pregunta, para usar las medias de compresión, ¿hay que tener alguna receta? Cada paciente sí, como no, lo medimos de acuerdo al estilo de vida, al volumen o la masa muscular o la masa adiposa, y sobre todo también determinar qué tipo de problema puedes presentar, si tienes un edema o tienes una úlcera, ¿no? Pase, doctorcito. Gracias, Omar. Así es. Doctor, Clara dice, ¿qué pasa si las varices se ponen gruesas y se inflaman siempre que camino mucho? Ese es un paradigma que tenemos que entenderla, ¿no? El caminar ayuda a prevenir las varices, aunque no lo crean. Muchos, por ejemplo, pacientes vienen y dicen, chicos, oiga, le he dicho a mis padres que no camine, tiene sus varices, que descanse, que repose. La caminata estimula el movimiento circulatorio. Esas venas gruesas se presentan principalmente porque hay un estancamiento de sangre que no sube, se dilata tanto la vena. Definitivamente, si hablamos de ese tipo de varices, el paciente sí o sí necesita un tratamiento. En este caso, hoy por hoy la cirugía ya no es como antes. Ahora hablamos de los procedimientos mínimamente invasivos, donde en muy poco tiempo el paciente va a encontrar resultados funcionales y estéticos. Así que no te preocupes. Sí. Clara, doctor, ¿qué pasa si las varices se ponen gruesas y se inflaman cuando camino? Tirado. Sí, lo acaba de responder. Sí. Katy, desde Chiclayo, doctor, ¿la medicina regenerativa es buena para la hernia hiatal? El hiato. Sí, el hiato. Ese es mi tema. Bueno, tenemos que decir dos cositas. Nosotros tenemos lo que se llama la unión gastroesofágica, o sea, esófago y estómago.
hay una unión y un esfínter que hace que la comida que pasa del esófago llegue al estómago y no regrese. ¿De acuerdo? Ya. Para que atraviese el esófago la parte de abajo, porque el esófago está en el tórax y el estómago está en el abdomen, hay acá un músculo maravilloso que se llama diafragma, que incluso es parte muy importante de la circulación venosa además. Pero esto tiene un hueco, este hueco por donde pasa el esófago. A eso se le llama el hiato esofágico. Cuando ese hiato se ha dilatado, está más grande de lo normal, a veces el estómago, en lugar de estar abajo, asciende y puede llegar a subir al tórax, donde no debería estar. Entonces, la hernia hiatal viene a ser un aumento del hiato, impidiendo que esto se mantenga en su sitio y que el estómago comience a invadir un sitio que no le corresponde. Hay varios tipos de hernia, grado 1, 2, 3, 4. Normalmente el 1, 2, hasta el 2,5, vamos a decir, se manejan de manera médica. Pero hay grados importantes, como después del 2,5, 3, 4, que es probable que requieran una cirugía que se llama cirugía de reflujo gastroesofágico patológico con sutura del hiato. Y esto es un tema súper especializado que no lo hace cualquier cirujano, lo hacen médicos especialistas y para eso se requieren algunos exámenes muy importantes. La pH-metría de 24 horas y una manometría esofágica que son imprescindibles para poder tomar una decisión quirúrgica adecuada y ver qué técnica de cirugía se puede utilizar para reparar esa zona que está produciendo esta movilización del estómago hacia arriba. ¿Eh? Bueno, las aplicaturas, ¿no? que nos enseñaron un tiempo. Así es. Doctor, ¿cuándo pasa por Piura? Doctor, ¿cuándo pasa por Piura? En Piura vamos a estar el día, si me permites, el día viernes. Este viernes vamos a estar en Piura, 19, si no me equivoco, de 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Pues estamos ahí. Sí. Te agradezco. Gloria nos dice, doctor, el tumor a un lado del páncreas se puede operar. Tenemos muy poquita información con lo que nos dice Gloria. La verdad es que el páncreas es probablemente una de las zonas menos asequibles que uno tiene como cirujano. Hay médicos súper, muy buenos especialistas en nuestro país, sobre todo gente del Hospital Edgardo Rebagliati, de la Almenara, un gran amigo con el cual hemos compartido muchísimos años, se dedica a eso, pero cada caso se estudia individual. Tú me dices, un tumor al lado del páncreas puede ser cualquier tipo de tumor, se necesita generalmente una biopsia, aunque biopsiar el páncreas es complejo y muchas veces la cirugía viene a ser la biopsia del propio páncreas. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, porque no es cuestión de entrar a ciegas, siempre es bueno entrar con un diagnóstico claro para saber qué es lo que se va a hacer. Yo tengo que agregar además que se han conectado muchísimos de Bolivia. Iván. Se han conectado muchísimas personas de Bolivia y de todo el Perú, especialmente del norte del Perú, aquí es donde estamos viendo, de Chiclayo, Piura, Tumbes. Tengo una paciente de Chongoyape que también nos está diciendo. Así que, queridos amigos, no solo eso, sino recordarles también que Flebocenter maneja una fundación muy especial que es para niños con algunas malformaciones congénitas, niños que han nacido con lunares especiales, niños que han nacido con alteraciones vasculares severas, una pierna más grande que la otra, edemas raros de esas enfermedades, y eso lo hace la Fundación Caterina Gutiérrez, en nombre de la hija del doctor Iván, que me consta también ha dado y da atención gratuita a las personas que vienen de cualquier lugar del Perú
para atender estos casos especiales, estos casos que requieren un manejo súper especializado, con éxitos que realmente nos llenan no solo de orgullo, sino de reverencia ante esta labor altruista que realizan en Flevocenter. Voy a terminar dando la clínica Flevocenter 981-260-772 y 01-346-0745. No solo son nuestros amigos en la vida real, sino también nuestros amigos en la medicina. Y eso es algo que rescato especialmente por la gran amistad que nos une con el doctor Iván Gutiérrez y con todo su equipo médico, porque creo que compartimos el mismo espíritu de medicina, el mismo espíritu de salud. Y hoy día con un tema súper especial, medicina regenerativa, hacer que nuestro propio cuerpo se cure solo. ¡Qué maravilla! Gracias, hermano. Gracias, doctor. De verdad, ¿algo que quieras agregar para cerrar No, esto? simplemente decirles que es importante acudir a un médico con experiencia, a centros altamente calificados, e informarse. Hay mucha información ahora, no tengan temor en no informarse. Recordemos que es importante siempre empezar a amarse más, a respetarse, a quererse y preocuparse más por su salud. Y tampoco quiero que le haga mucho caso a nuestro amigo de YouTube, ¿no? O sea, yo soy hincha del doctor Google. Y eso no ayuda, o sea, ayuda un poco, pero acá la verdad está en la consulta. Exactamente. ¿No? Es correcto. Queridos amigos, muchísimas gracias. Saludos de Tacna, Piura, Chiclayo, Tumbes. Nos han escrito. Sí. Muchísimas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Y este jueves justamente estamos con un tema que nos habían tocado, tema nutricional referido a la leche. ¿Qué tanto se parece la leche de vaca a la leche materna? Bueno, amigos, somos mamíferos. Ahí lo voy a dejar. Claro que sí. Muchas gracias, Iván. Gracias a ustedes, amigos, por su gentil atención. Nos vemos.